Aloha chicos, vamos a por nuestra segunda parte de nuestra segunda unidad. En la primera parte habíamos trabajado toda la evolución política que se dio en la España de la Edad Media respecto a la conquista musulmana. Bien, nos quedaría hablar sobre su sociedad, sobre su economía y sobre su cultura y manifestaciones artísticas. En cuanto a la sociedad, no se tienen muchos datos sobre la población peninsular en esta etapa. Se piensa que en ningún momento debió sobrepasar la cifra de los 7 millones de habitantes, y entre ellos unos 200.000 eran musulmanes. La población se concentró en ciudades, aunque el campo también estaba muy poblado, y la zona más habitada era la del Valle del Guadalquivir, y la más deshabitada era el Valle del Duero, pues porque esta zona era la que estaba más expuesta a los ataques cristianos. En esta sociedad existían diferentes grupos sociales. Vamos a ir enumerándolos. Por una parte estaban los árabes, que era el grupo dominante. Los árabes proceden de la península arábiga, se consideran próximos al profeta y forman la élite social de gobernantes y terratenientes, y constituía una minoría de la sociedad. No sobrepasaban el 1%. Por otra parte, tenemos a los bereberes, que son la mayoría y provienen del norte de África. Ocupaban una posición inferior, eran miembros del ejército, de la administración, eran artesanos, agricultores, comerciantes, y frecuentemente serán los que establezcan rebeliones contra los árabes. En tercer lugar tendríamos a los judíos, que en la presentación no aparecen, pero también eran parte de la sociedad. En este caso era también una pequeña minoría que se dedicaban al comercio, a la medicina y a la usura, y vivían sobre todo en las ciudades. En el cuarto lugar tendríamos a los hispano-visigodos. Estos son el 98% de la población. En razón de su actitud ante la nueva religión, se clasificaban en dos grupos. Por una parte los muladíes, que eran los que se habían convertido al Islam, y eran la mayoría, y por otra parte los mozárabes o cristianos, que vivían bajo el dominio del Islam. Y para poder sobrevivir, siendo cristianos, pagaban un tributo a los musulmanes. Esta clase, la de los mozárabes, fue la más baja. En el escalón social más bajo estaban los esclavos. La mayoría eran extranjeros y fueron importantes en el ejército y en el servicio doméstico. Con lo cual tenemos tres religiones en la península ibérica. Por una parte el Islam, donde estaban los árabes y los bereberes. Por otra parte los cristianos y por último los judíos. Por eso se denominó la España de las tres culturas. En cuanto a la economía de Al-Ándalus, debemos decir que fue muy floreciente si la comparamos con la de la España cristiana, que la veremos más adelante. Se integró en el marco general del comercio islámico y gracias al Al-Ándalus llegaron a Europa productos muy preciados. En este caso ocurrió un poco lo mismo que con la Hispania romana. Se aprovechó de ese imperio, de la cultura musulmana, para tener buenas relaciones comerciales con el resto del mundo. La agricultura desempeñó un papel muy destacable por la producción y por la cantidad de población que se dedicó a ella. En los cultivos de secano se sigue con la tradicional trilogía mediterránea, recordemos cereales, vid y olivo. En cuanto al regadío, tuvo un desarrollo muy notable gracias a la red de acequias y norias. Y por otra parte predominaban los cultivos de huertas, como las frutas y hortalizas, y cultivos de arroz, algodón, azafrán, etc. En cuanto a la industria artesana, adquirió una importancia excepcional en un mundo urbano. Destacaron los talleres que fabricaban artículos de lujo, ante una población con un alto poder adquisitivo. Estamos hablando de marfiles, cordobanes, que eran artículos de cuero, tejidos, brocados, pergaminos, papel, vidrio, etc. La mayor parte de estas actividades artesanales estaban en manos privadas, pero existieron también manufacturas estatales como el Tiraz de Córdoba, un taller textil donde se elaboraba y tintaba la seda bajo supervisión califal. Durante gran parte de la existencia del Al-Ándalus se controlaron las rutas del oro del Sudán, y este oro sería la base de un sólido sistema monetario, basado en el dinar de oro y en el dirhem de plata, que era equivalente a la 10ª parte del dinar. Las rutas comerciales andalusíes iban hasta Bizancio y la India. De la misma manera también se comerciaba con la Europa cristiana. El comercio alcanzó una notable influencia gracias a la extensa red urbana y al sistema de comunicaciones marítimas y terrestres. Por otra parte, se crearon nuevas ciudades como Murcia, Albacete, Madrid, y crecieron otras anteriores
como Sevilla, Badajoz, Zaragoza, eran importantes centros industriales y comerciales. Y aquí estaban los talleres artesanales de los que estábamos hablando y los zocos, que eran los mercados donde abundaban los comercios al por menor. En cuanto al urbanismo, está claro que estas ciudades desempeñaron un papel fundamental en la civilización andalusí. Al igual que la Hispania romana, Al-Ándalus fue una sociedad articulada en torno a una red de ciudades que ejercieron un papel fundamental en la organización no solo política, sino económica, militar y religiosa, y el origen de esta red de ciudades musulmanas fue doble. Por un lado, se revitalizaron y se mejoraron aquellas antiguas ciudades romanas, como Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Mérida, y por otro se crearon unas nuevas ciudades, como Almería, Madrid. Desde el punto de vista urbanístico, eran muy diferentes a las ciudades romanas. En estas, los planos eran irregulares, las calles eran estrechas, para garantizar la defensa contra el calor. Concebidas para la vida privada, en las ciudades andalusíes encontraremos pocos espacios públicos, salvo la mezquita y el zoco. Las ciudades también solían estar amuralladas en sus partes principales. La parte antigua era lo que se denomina la Medina. Estaba presidida por la mezquita Aljama, mezquita mayor. Alrededor de ella se establecía el zoco o mercado y los baños públicos. Más allá de las murallas estaban los arrabales, que eran los barrios extramuros de la ciudad. En la zona alta estaba la alcazaba o fortaleza militar. El prototipo de ciudad musulmana fue Córdoba, que llegó a tener casi 500.000 de habitantes durante el califato. De la época del califato destacamos también Medina Azahara, que es una ciudad-palacio mandada a construir por Abd al-Rahman III para su mujer favorita, y en la que trabajaron artistas llegados desde todos los rincones del Islam. Por último, tendríamos que hablar sobre el arte y la cultura andalusí. Al igual que el arte islámico, el arte andalusí es un arte de inspiración religiosa y se da escasa importancia, por no decir nula, a las artes figurativas. Esto proviene de las creencias que tenían en la que la imagen de la divinidad estaba prohibida. Dentro del arte andalusí, aunque sea muy parecido al arte islámico, tiene algunas peculiaridades. Por una parte, tomaron influencias de los visigodos, con el arco de herradura, la superposición de arcos y la alternancia de dovelas bicolores. Del contacto con los cristianos, es decir, con los muladíes, con los mozárabes, surgieron también nuevos estilos, como el mudéjar, el mozárabe. El principal impulso artístico se dio con la arquitectura, y los edificios más representativos fueron la mezquita y el palacio. La mezquita era el principal edificio religioso. Se organizaba en torno a la quibla, que era el muro orientado hacia la Meca en la sala de oración de las mezquitas, donde se localizaba el mihrab, que era el nicho vacío situado en el muro de la quibla. La más sobresaliente es la mezquita de Córdoba. Se empezó a construir en el siglo VIII sobre el antiguo solar de la iglesia visigoda de San Vicente y se terminó en el siglo X tras varias ampliaciones. El palacio y la alcazaba constituían los principales edificios de la arquitectura civil y militar. Entre los palacios destacan el de Medina Azahara o la Aljafería de Zaragoza. Entre las alcazabas señalamos también las de Málaga, las de Almería o las de Badajoz. El arte nazarí tiene como obra más emblemática la Alhambra de Granada, que es un conjunto compuesto por palacios, jardines y fortaleza que servía como alojamiento al sultán y a la corte nazarí. Tanto la riqueza como la suntuosidad decorativa invade todo el espacio a pesar de la decadencia política que estaba viviendo en ese momento la corte nazarí, que estaba obligada a pagar tributos, los parias, a los reinos cristianos. Considerada una de las maravillas artísticas del mundo, para acabar, Al-Ándalus alcanzó un gran desarrollo cultural gracias a la prosperidad económica y a una cierta tolerancia intelectual que se pone de manifiesto durante el periodo califal. Con Abd al-Rahman III y Al-Hakam II se reunieron importantes bibliotecas, y Córdoba se convirtió en uno de los referentes culturales y científicos del siglo X. En el campo literario brilló especialmente el género poético, la filosofía y la historia, con autores como Ibn Hassam, Ahmad al-Razi y Averroes. Y en el campo científico proliferaron los estudios astronómicos, las matemáticas y la medicina, donde sobresalieron los estudios de Abulcasis.